A lo largo de los siglos, la humanidad ha intentado dar respuestas a lo desconocido. Sin embargo, existen historias que permanecen envueltas en sombras, enigmas que desafían nuestra lógica y nos recuerdan lo poco que sabemos sobre el mundo que habitamos. Hay casos en los que la historia oficial guarda silencio, fenómenos que ni la ciencia ni la razón han logrado explicar, y secretos tan perturbadores que parecen diseñados para ocultarse de la memoria colectiva. En este viaje exploraremos 5 misterios extraordinarios que abarcan desde encuentros con objetos imposibles en el cielo hasta conspiraciones globales que parecen sacadas de la ficción, pero que están respaldadas por documentos y testimonios. Pasaremos por fenómenos paranormales que desafían la frontera entre la vida y la muerte, descubrimientos arqueológicos que no deberían existir según la cronología humana, desapariciones que borraron a personas enteras del mapa y eventos históricos que aún hoy generan más preguntas que respuestas. 5 enigmas, 5 puertas hacia lo inexplicable. Prepárate para un recorrido lleno de incertidumbre, donde cada historia es un recordatorio de que la verdad, en ocasiones, es más inquietante que la mentira. En el árido desierto de Nazca, en el sur de Perú, yace uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Enormes figuras geométricas, animales y formas enigmáticas que solo pueden apreciarse desde lo alto. Se les conoce como las líneas de Nazca, y aunque han pasado siglos desde su creación, todavía hoy los investigadores no pueden ponerse de acuerdo sobre su verdadero propósito. Son dibujos colosales, algunos de más de 200 metros de longitud, realizados quitando las piedras oscuras de la superficie para revelar el terreno más claro que yace debajo. El resultado es un conjunto de geoglifos que permanecen intactos gracias al clima extremadamente seco y sin lluvias del desierto. Pero más allá de su aspecto visual, lo inquietante de las líneas es la pregunta que siempre ronda: ¿quién las hizo y con qué intención? Los arqueólogos coinciden en que fueron elaboradas por la cultura nazca entre los siglos I y VII después de Cristo, un pueblo que dominaba técnicas agrícolas e hidráulicas avanzadas para sobrevivir en un entorno hostil. Sin embargo, las dimensiones de las figuras, que incluyen representaciones de colibríes, monos, arañas, ballenas y hasta extrañas formas humanoides, parecen haber sido diseñadas para ser vistas únicamente desde el aire. Y ahí surge el dilema: ¿cómo pudo un pueblo sin aviones, globos aerostáticos ni satélites crear imágenes tan perfectas que solo cobran sentido desde las alturas? Algunos investigadores sugieren que los Nazca tenían un profundo vínculo espiritual con el cielo y los dioses, y que las líneas eran caminos ceremoniales. Se piensa que recorrían las figuras a pie, en procesiones religiosas, quizás como parte de rituales para pedir agua en una de las regiones más secas del planeta. Otros sostienen que las líneas funcionaban como un gigantesco calendario astronómico, marcando solsticios, equinoccios y alineaciones con cuerpos celestes. Maria Reiche, la matemática y arqueóloga alemana que dedicó su vida al estudio de estas figuras, defendió con firmeza esta teoría, afirmando que las líneas eran un observatorio astronómico monumental, una forma de calendario que ayudaba a los Nazca a predecir lluvias y temporadas de cultivo. Pero la hipótesis astronómica, aunque fascinante, no es la única. Desde mediados del siglo XX, surgieron voces que aseguraban que las líneas de Nazca eran mucho más que un calendario. El suizo Erich von Däniken, en su polémico libro Recuerdos del futuro, planteó que los geoglifos eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Según su visión, los Nazca habrían tenido contacto con visitantes de otros mundos, quienes les habrían enseñado conocimientos avanzados y quizás pedido que trazaran estos diseños como señales para regresar. Aunque esta idea ha sido duramente criticada por la comunidad científica, aún hoy mantiene un aura de misterio que atrae a miles de curiosos y defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Al observar las figuras desde el aire, uno no puede dejar de sentir una extraña fascinación. Un colibrí perfecto de más de 100 metros de longitud, un mono con cola en espiral, una araña con proporciones exactas. ¿Cómo pudieron mantener la simetría y el diseño a tan gran escala sin ver el resultado desde arriba?
Algunos investigadores creen que utilizaron cuerdas, estacas y cálculos geométricos, lo que demostraría que los Nazca poseían un dominio sorprendente de la matemática práctica. Pero incluso con esta explicación, la magnitud del trabajo y la dedicación que implicó siguen siendo desconcertantes. Aún más inquietante es la presencia de figuras que no parecen representar animales comunes. Una de ellas es el llamado astronauta, una figura antropomorfa de grandes ojos y aspecto extraño que muchos interpretan como un ser con casco o traje especial. ¿Se trata de un dios, de una deidad mítica, o realmente de una representación de algo visto en el cielo? Los defensores de la teoría extraterrestre no dudan en señalarlo como una prueba de contacto. El misterio se complica al descubrir que no todas las líneas son figuras. Muchas son simplemente trayectorias rectas que cruzan el desierto por kilómetros enteros, como si fueran caminos hacia ninguna parte. Algunos arqueólogos sostienen que eran rutas ceremoniales hacia lugares sagrados. Otros creen que podrían haber marcado puntos de agua subterránea, funcionando como un mapa gigante que indicaba dónde cavar acueductos. De hecho, los Nazca construyeron complejos sistemas hidráulicos conocidos como puquios, que aún hoy funcionan, y no se descarta que las líneas hayan estado relacionadas con esta tecnología. Sin embargo, pese a estas hipótesis, ninguna explicación logra abarcar todos los aspectos del enigma. ¿Por qué crear figuras tan enormes que los mismos Nazca no podían contemplar en su totalidad desde el suelo? ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en algo que no tenía utilidad práctica inmediata en un territorio tan difícil para la supervivencia? Y sobre todo, ¿cómo se mantuvieron intactas durante siglos, como si el tiempo mismo hubiera decidido protegerlas? Los estudios modernos con imágenes satelitales han revelado cientos de nuevas figuras que antes eran invisibles a simple vista. La magnitud del conjunto es aún mayor de lo que se pensaba, lo que refuerza la idea de que se trataba de un proyecto planificado y sostenido durante generaciones. Algunos investigadores creen que los Nazca vivían bajo una cosmovisión donde la relación con los dioses del cielo era vital y que sus geoglifos eran una forma de comunicación con lo divino. Otros, más escépticos, sostienen que simplemente eran expresiones artísticas de gran escala, aunque esta explicación parece insuficiente para justificar su complejidad. Lo que nadie puede negar es el aura de misterio que envuelve a estas líneas. Desde los primeros vuelos que sobrevolaron el desierto en el siglo XX, cuando los pilotos quedaron atónitos al descubrir los gigantescos dibujos, hasta los actuales estudios con drones y satélites, las líneas de Nazca siguen siendo un rompecabezas abierto. Cada figura parece guardar un mensaje, un eco silencioso de una cultura que desapareció, dejando tras de sí un legado que aún hoy nos desconcierta. Quizás algún día logremos descifrar su propósito real, pero hasta entonces las líneas de Nazca permanecerán como un testimonio de lo inexplicable. Un recordatorio de que, incluso en tiempos antiguos, la humanidad era capaz de crear maravillas que rozan lo imposible, obras que nos obligan a levantar la vista hacia el cielo y a preguntarnos si de verdad estamos solos en el universo. En la historia de la aviación existen nombres que brillan con fuerza, pero pocos alcanzan el nivel de leyenda que posee Amelia Earhart. No solo fue una pionera en los cielos, sino también un símbolo de valentía, determinación y lucha contra las barreras sociales de su tiempo. Sin embargo, lo que la convirtió en un mito eterno no fueron únicamente sus hazañas, sino el misterio insondable de su desaparición en el año 1937, durante un ambicioso intento de dar la vuelta al mundo en avión. Lo que ocurrió en aquellas horas finales de su vuelo aún hoy permanece sin respuesta, dando lugar a teorías, investigaciones y especulaciones que convierten su historia en una de las desapariciones más enigmáticas de todos los tiempos. Amelia Earhart ya era una figura reconocida en la aviación mundial cuando emprendió aquel último viaje. Era la primera mujer en haber cruzado el Atlántico en solitario y había roto múltiples récords de velocidad y distancia. Con su carisma y valentía, inspiraba a miles de personas, especialmente mujeres, a atreverse a soñar en un mundo dominado por hombres. Su proyecto más ambicioso fue planear un vuelo alrededor del planeta siguiendo la línea del Ecuador, un trayecto de más de 40.000 kilómetros que pondría a prueba los límites de la tecnología de la época y la resistencia humana.
en compañía de su navegante Fred Noonan, partió en un bimotor Lockheed Electra modificado para la travesía. Durante semanas fueron cubriendo tramos que los llevaron desde Estados Unidos hacia Sudamérica, África, Asia y Oceanía. Todo parecía marchar dentro de lo previsto hasta que llegó la etapa más complicada, el cruce del Pacífico, una inmensa extensión de agua donde cualquier error podía ser fatal. Su destino inmediato era la diminuta isla Howland, un punto perdido en medio del océano que apenas ofrecía superficie para aterrizar, pero que había sido preparado para recibirlos con pistas improvisadas y equipos de radio listos para guiarlos. El 2 de julio de aquel año, Earhart y Noonan despegaron desde Lae, en Papúa Nueva Guinea, rumbo a Howland. Fue la última vez que alguien los vio en tierra. Las transmisiones radiales indican que tuvieron problemas para establecer contacto con el buque Itasca, que los esperaba cerca de la isla con equipos de navegación. Amelia reportaba dificultades para localizar la isla y advertía que el combustible estaba descendiendo rápidamente. Sus últimas palabras registradas por radio fueron un mensaje inquietante. Estamos en la línea 175-157, corriendo norte y sur. Después de eso, el silencio absoluto. La noticia de su desaparición conmocionó al mundo. El gobierno estadounidense organizó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la época. Aviones, barcos y submarinos rastrearon miles de kilómetros cuadrados del océano, pero no hallaron ni rastro del avión ni de sus ocupantes. Tras semanas sin resultados, la búsqueda oficial se canceló, aunque el enigma apenas comenzaba. Desde entonces, múltiples teorías han intentado explicar qué sucedió con Amelia Earhart y Fred Noonan. La más aceptada es la del accidente en el mar, que, desorientados y sin combustible, el avión se precipitó en el Pacífico cerca de Howland y se hundió, dejando poco margen para sobrevivir y sin restos visibles en la superficie. Sin embargo, la ausencia total de fragmentos o restos de la aeronave alimentó hipótesis alternativas. Una de las más persistentes sugiere que Amelia aterrizó en otra isla, posiblemente Nikumaroro, parte de las Islas Fénix. Allí se habrían visto obligados a sobrevivir como náufragos hasta morir sin ser rescatados. Investigaciones modernas han encontrado restos óseos en esa isla, junto con objetos como herramientas rudimentarias y un frasco de cosmético que podría coincidir con el tipo que usaba Earhart. Aunque los análisis forenses no han sido concluyentes, esta hipótesis mantiene viva la posibilidad de que no murieran en el mar, sino que vivieran sus últimos días en soledad absoluta, aguardando un rescate que jamás llegó. Otra teoría inquietante sostiene que Amelia y Noonan fueron capturados por fuerzas japonesas. Según esta versión, al desviarse del rumbo, pudieron aterrizar o caer cerca de las islas Marshall, entonces bajo control japonés. Allí habrían sido apresados, acusados de espionaje y ejecutados o mantenidos en secreto. Existen testimonios de pobladores de esas islas que afirmaron haber visto a un hombre y una mujer extranjera en cautiverio durante esa época. Aunque carecen de pruebas sólidas, estas declaraciones alimentaron la especulación de que el gobierno estadounidense encubrió la verdad para evitar un conflicto diplomático con Japón en un periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay teorías que rozan lo conspirativo y lo fantástico. Algunos aseguran que Amelia Earhart fue reclutada en secreto por el gobierno de Estados Unidos para realizar tareas de espionaje aéreo y que su desaparición fue un montaje para encubrir su nueva identidad. Otros, aún más extravagantes, han llegado a relacionarla con teorías de abducciones extraterrestres, alegando que el misterio de su desaparición y la ausencia de restos podrían explicarse únicamente si algo no humano intervino en su destino. Más allá de estas hipótesis, lo que permanece indiscutible es la fuerza simbólica de Amelia Earhart. Su desaparición transformó su figura en un mito. Representa no solo el coraje de una mujer que desafió los límites de su tiempo, sino también el recordatorio de que la naturaleza y el destino pueden ser implacables incluso para los más valientes. Su nombre sigue presente en la cultura popular, en películas, libros, documentales y hasta en monumentos que honran su memoria. El vacío de respuestas, lejos de apagar su legado, lo ha engrandecido, convirtiéndola en una de las leyendas más perdurables del siglo XX.
Con los avances tecnológicos actuales, se han realizado nuevas expediciones con drones submarinos y satélites de rastreo para intentar encontrar restos del Lockheed Electra en el fondo del océano. Pero hasta el día de hoy, los resultados son esquivos. Cada hallazgo de restos metálicos o piezas hundidas en el Pacífico despierta titulares, pero ninguno ha podido confirmarse como parte del avión de Amelia. El misterio de su desaparición sigue siendo uno de los enigmas históricos más fascinantes de la humanidad. Tal vez algún día la tecnología permita encontrar las pruebas definitivas. Quizás reposen en el fondo del océano, ocultas bajo kilómetros de agua y arena. O quizá, como piensan algunos, Amelia y Fred lograron tocar tierra en algún lugar remoto, dejando sus huellas borradas por el tiempo. Sea cual fuere la verdad, la historia de Amelia Earhart no necesita resolución para brillar. Su leyenda trasciende el misterio de su destino. Ella fue y seguirá siendo el símbolo de lo imposible, la mujer que desafió el cielo y cuyo último vuelo quedó escrito en la memoria de la eternidad. En el tranquilo pueblo de Amityville, en Long Island, Estados Unidos, se erige una de las casas más famosas y temidas del mundo, un lugar que desde hace décadas carga con la reputación de estar embrujado. La historia que rodea a esa residencia se ha convertido en una mezcla inquietante de tragedia real, fenómenos paranormales, especulación y mitología popular. Todo comenzó en noviembre del año 1974, cuando un crimen estremecedor marcó para siempre aquella dirección, el número 112 de Ocean Avenue. Ronald DeFeo Jr., un joven de 23 años, asesinó a sangre fría a toda su familia mientras dormían, sus padres y sus 4 hermanos. Lo hizo utilizando un rifle de gran calibre, y lo más perturbador del caso fue que ninguno de los vecinos escuchó disparos ni gritos, como si un manto de silencio hubiera cubierto la casa durante la masacre. DeFeo fue arrestado y condenado, pero en su defensa declaró que había sido incitado por voces demoníacas que lo obligaron a cometer los crímenes. Su explicación fue desestimada como una estrategia para evitar la pena máxima, pero ese testimonio fue el inicio de una leyenda que se extendería más allá de los tribunales. Un año después de la tragedia, la casa fue adquirida por George y Kathy Lutz, junto con los 3 hijos de ella. La familia, consciente de la reputación del lugar, decidió mudarse de todos modos, atraída por el precio accesible de una propiedad tan amplia. Sin embargo, lo que experimentaron en los 28 días que lograron permanecer allí se convertiría en una de las historias paranormales más famosas de la historia moderna. Según relataron, desde la primera noche comenzaron a suceder hechos inexplicables. Olores fétidos invadían las habitaciones sin motivo, ruidos extraños resonaban en los pasillos, puertas y ventanas se abrían solas y enjambres de moscas aparecían de la nada en pleno invierno. George, el padrastro, comenzó a experimentar cambios de humor radicales y a despertarse a la misma hora cada madrugada, las 3:15, la hora exacta en que se cree que ocurrió la masacre de los DeFeo. Kathy, por su parte, afirmó haber tenido sueños vívidos sobre los asesinatos, llegando incluso a describir los disparos y las posiciones en que habían sido encontrados los cuerpos, información que luego se corroboró como cierta. Uno de los sucesos más impactantes fue la aparición de una entidad que los niños describieron como un ser con ojos rojos brillantes, al que llamaban Jody. En ocasiones, este ser se manifestaba como un enorme cerdo demoníaco, acechando desde las ventanas o reflejándose en espejos. Otros eventos incluían huellas misteriosas en la nieve, manchas de baba verde que aparecían en las paredes y una habitación secreta en el sótano pintada de rojo, cuyo propósito nunca quedó claro. La tensión se volvió insoportable en menos de un mes. La familia abandonó la casa dejando todas sus pertenencias, convencida de que algo maligno habitaba allí. Poco después, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren acudieron al lugar y realizaron una de sus investigaciones más conocidas. Lorraine afirmó haber sentido una presencia demoníaca intensa en la casa, y las fotografías tomadas durante su visita mostraron supuestas apariciones espectrales, incluido el rostro de un niño que no pertenecía a ninguno de los presentes.
la historia de los Lutz se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Un libro titulado The Amityville Horror, escrito por Jay Anson en 1977, relató su experiencia y alcanzó un éxito inmediato, vendiendo millones de copias. Poco después, se produjo una película que consolidó la leyenda, y con el paso de los años, múltiples secuelas, remakes y documentales han mantenido vivo el mito de Amityville en la cultura popular. Pero al igual que ocurre con muchos grandes misterios, las dudas nunca tardaron en surgir. Algunos críticos sostienen que los Lutz inventaron o exageraron los fenómenos para obtener beneficios económicos, aprovechando el morbo en torno a la masacre de los DeFeo. El propio abogado de Ronald DeFeo declaró que había participado en reuniones con los Lutz para crear una historia de terror lucrativa. Sin embargo, la familia siempre defendió su versión, alegando que nadie soportaría abandonar una casa recién comprada si no hubiera motivos reales y aterradores para hacerlo. Más allá de las acusaciones de fraude, hay quienes creen que la tragedia inicial de los DeFeo impregnó la casa con una energía oscura. Según teorías paranormales, actos de violencia tan extremos pueden dejar una huella imborrable en un lugar, generando lo que se conoce como residuos energéticos o incluso abriendo puertas a entidades malignas. En este sentido, Amityville sería un epicentro de energía negativa, un lugar donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilita. Otros explican los fenómenos desde una perspectiva psicológica. Sugieren que los Lutz, al mudarse a una casa con un historial tan macabro, pudieron haber experimentado sugestión colectiva, interpretando hechos cotidianos como manifestaciones paranormales. El estrés, la presión social y la propia atmósfera del lugar habrían potenciado la imaginación hasta convertir la experiencia en algo insoportable. Lo que resulta innegable es el impacto cultural que tuvo el caso. Amityville dejó de ser un pequeño pueblo desconocido para convertirse en sinónimo de casas embrujadas. Incluso hoy, décadas después, la residencia sigue atrayendo la curiosidad de investigadores, turistas y fanáticos del terror, aunque sus nuevos propietarios han intentado mantener el lugar en la privacidad, cambiando su dirección oficial y modificando la fachada para alejar a los curiosos. El misterio de Amityville no se limita a determinar si la historia de los Lutz fue verdad o mentira. La verdadera fuerza de este caso radica en cómo logró conectar con el miedo universal a lo desconocido. Representa la idea de que un hogar, ese espacio destinado a ser refugio y seguridad, puede transformarse en una prisión donde habita lo inexplicable. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquellas 4 paredes, pero lo cierto es que la casa de Ocean Avenue se ha ganado un lugar permanente en la historia de lo paranormal. Así, Amityville se mantiene como un símbolo del terror moderno, un recordatorio de que a veces los lugares cargan con cicatrices invisibles y de que el mal, real o imaginado, puede permanecer mucho tiempo después de que la sangre se haya secado. Entre la realidad y la leyenda, el fantasma de Amityville sigue vivo, alimentándose de cada mirada curiosa, de cada visitante que se atreve a pasar frente a la casa, y de cada persona que se pregunta si lo que ocurrió allí fue un engaño ingenioso o la más aterradora evidencia de que el mal existe y sabe dónde habitar. En el vasto Océano Pacífico, frente a las costas de Japón, existe una zona que desde tiempos antiguos ha despertado temor y fascinación. Se la conoce como el Triángulo del Dragón, también llamado el Triángulo del Diablo, y su reputación es tan oscura como la de su equivalente occidental, el famoso Triángulo de las Bermudas. Situado entre Japón, las islas Ogasawara y Guam, este lugar ha sido escenario de desapariciones inexplicables de barcos y aviones, así como de avistamientos de luces misteriosas y fenómenos extraños que desafían la lógica. En los registros marinos, esta región aparece una y otra vez acompañada de historias de tragedias, como si el mar en ese punto guardara un apetito insaciable por devorar lo que se aventura en sus aguas. El misterio no es reciente. Desde hace siglos, pescadores japoneses relataban cómo algunos navíos simplemente no regresaban, como si hubieran sido tragados por una fuerza invisible. Las crónicas del Japón feudal
Hablan de dragones marinos que emergían de las profundidades para arrastrar embarcaciones enteras hacia un destino desconocido. De ahí proviene su nombre, el Triángulo del Dragón, una región maldita en la que incluso los más experimentados marineros preferían no adentrarse. Pero el mito adquirió una dimensión inquietante en el siglo XX, cuando múltiples desapariciones modernas comenzaron a documentarse. Entre los casos más célebres está el de 1952, cuando un buque de investigación japonés, el Kayomaru número 5, desapareció en esas aguas junto a más de 20 tripulantes mientras estudiaban la actividad volcánica submarina. Ni la nave ni la tripulación fueron halladas jamás, y el gobierno japonés declaró oficialmente la zona como peligrosa para la navegación. A partir de entonces, el Triángulo del Dragón pasó a ocupar un lugar en la memoria colectiva como un punto maldito del océano. Los defensores de lo paranormal han comparado inmediatamente esta región con el Triángulo de las Bermudas, sugiriendo que ambos comparten características enigmáticas: desapariciones súbitas, anomalías magnéticas, fallas en los equipos electrónicos, cambios bruscos en el clima y hasta avistamientos de objetos voladores no identificados. Algunos investigadores creen que ambas zonas son puertas hacia otras dimensiones, lugares donde la realidad se distorsiona y naves enteras pueden quedar atrapadas entre mundos. La idea, aunque fantástica, ha alimentado la fascinación de escritores, cineastas y entusiastas de lo oculto durante décadas. Sin embargo, no todas las explicaciones apuntan a lo sobrenatural. Geólogos y oceanógrafos sostienen que el Triángulo del Dragón se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Los volcanes submarinos, que pueden entrar en erupción sin previo aviso, serían capaces de generar explosiones, tsunamis o liberaciones de gas metano que afectarían la flotabilidad de los barcos, hundiéndolos sin dejar rastro. Además, las corrientes marinas violentas y los cambios en el fondo del océano dificultan las búsquedas, haciendo que los restos se pierdan rápidamente en la inmensidad. Estas explicaciones ofrecen una visión científica, pero no logran disolver del todo el halo de misterio, pues incluso con estas variables, muchas desapariciones permanecen sin resolver. Las historias más inquietantes provienen de los propios marinos y pilotos que atravesaron la zona y sobrevivieron para contarlo. Algunos reportaron brújulas que giraban sin control, luces extrañas flotando bajo el agua y nubes densas que parecían formarse en segundos, desorientando por completo a los navegantes. Otros aseguraron haber visto objetos luminosos emerger del océano y elevarse al cielo a velocidades imposibles. Estos testimonios han alimentado teorías que hablan de bases submarinas extraterrestres ocultas en las profundidades del Triángulo del Dragón. Según esta visión, las desapariciones no serían accidentes, sino secuestros intencionales realizados por seres desconocidos que utilizan esa región como punto estratégico. Los más osados incluso sostienen que allí podría encontrarse una ciudad perdida, quizás la mítica Lemuria, una civilización antigua que, según leyendas, desapareció bajo las aguas. El Triángulo del Dragón, desde esta perspectiva, sería un portal donde fragmentos de esa cultura aún ejercen influencia, generando fenómenos inexplicables. Si bien carece de pruebas tangibles, esta teoría mística conecta con la tradición japonesa, que durante siglos describió en sus relatos marinos la presencia de estructuras extrañas y luces bajo el mar. Lo cierto es que el gobierno japonés ha tomado con seriedad la reputación del Triángulo del Dragón. Durante décadas se han realizado estudios para intentar comprender los riesgos de la zona, y aunque gran parte de los informes apuntan a causas naturales, la opinión pública sigue viéndolo como un lugar maldito. La narrativa del mar que devora barcos es demasiado poderosa para ser desechada, y cada nuevo accidente o desaparición en la región refuerza la idea de que hay algo más allá de lo explicable. La atracción por este misterio también tiene que ver con lo psicológico. El Océano Pacífico es vasto, insondable, y en sus profundidades podrían ocultarse secretos que jamás conoceremos. El Triángulo del Dragón simboliza precisamente esa frontera entre lo conocido y lo desconocido. Es un recordatorio de que, por más avances tecnológicos que alcancemos, seguimos siendo vulnerables ante la inmensidad de la naturaleza y los enigmas que guarda.
Hoy en día, investigadores continúan explorando el área con satélites, submarinos no tripulados y tecnología de rastreo. Sin embargo, la dificultad de acceder al fondo marino en una zona tan inestable mantiene al Triángulo del Dragón como un territorio de incógnitas. Cada intento por arrojar luz solo parece abrir más preguntas. ¿Qué ocurrió realmente con los barcos desaparecidos? ¿Por qué los instrumentos fallan en ese punto? ¿Es solo un cúmulo de fenómenos naturales o existe algo más profundo, algo que desafía nuestra comprensión del mundo? El Triángulo del Dragón permanece como uno de los grandes misterios marinos de la humanidad. Sus aguas, aparentemente tranquilas, esconden relatos de tragedia y desapariciones que siguen sin resolverse. Quizá algún día la ciencia logre explicar con claridad todo lo que allí ocurre. Pero hasta entonces, cada ola que golpea la costa japonesa trae consigo el eco de las leyendas, el rugido de dragones invisibles, la sombra de barcos que jamás regresaron y la eterna pregunta de si este rincón del océano es solo un cementerio natural de navíos o un portal hacia lo desconocido. En noviembre de 1961, el mundo entero quedó desconcertado ante una noticia que parecía salida de una novela de aventuras y tragedias. Michael Rockefeller, hijo del gobernador de Nueva York y descendiente de una de las familias más poderosas e influyentes de Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro en las remotas aguas y selvas de Papúa Nueva Guinea. Tenía 23 años y su destino se convirtió en una de las desapariciones más célebres, enigmáticas y debatidas del siglo XX. La mezcla entre privilegio, exotismo y misterio convirtió su caso en un enigma que aún hoy se estudia, se debate y se rodea de teorías inquietantes. Michael no era un joven común. Pese a pertenecer a una dinastía marcada por la riqueza y el poder, había elegido dedicar su vida al arte y la antropología. Fascinado por las culturas primitivas y el arte tribal, emprendió un viaje a Papúa Nueva Guinea como parte de una expedición para recolectar piezas para el Museo de Arte Primitivo de Nueva York. Su interés se centraba en las tribus Asmat, un pueblo que habitaba en la inhóspita región de la costa suroeste, conocido por su compleja tradición artística, pero también por una historia marcada por la guerra, el canibalismo ritual y el aislamiento del resto del mundo moderno. El fatídico día de su desaparición, Michael se encontraba navegando en una canoa junto a un antropólogo neerlandés y dos guías locales. La embarcación volcó en un río remoto y, aunque intentaron mantenerse a flote, las aguas turbulentas arrastraron la canoa mar adentro. Según los sobrevivientes, Michael tomó la decisión de lanzarse al agua y nadar hacia la orilla, buscando ayuda. Creyó que podía alcanzar tierra firme, pues la costa no parecía tan distante. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Ni su cuerpo ni sus pertenencias fueron encontrados jamás. La versión oficial, divulgada por el gobierno de los Países Bajos, entonces administradores coloniales de la región, fue que Michael se ahogó durante el intento de nadar hacia la orilla. Era, sin duda, la explicación más sencilla y lógica. Sin embargo, la falta de un cuerpo y la naturaleza inhóspita de la región encendieron una ola de teorías y rumores que rápidamente transformaron la desaparición en un misterio global. Algunos sostuvieron que Michael había sido víctima de un ataque de cocodrilos o tiburones, animales abundantes en aquellas aguas. Otros, en cambio, apuntaron a un desenlace mucho más oscuro y perturbador, que había alcanzado la costa y caído en manos de una tribu local, quizá los Asmat, quienes pudieron haberlo matado en un ritual de venganza o incluso consumido en prácticas caníbales. Esta hipótesis se alimentó de reportes previos sobre enfrentamientos entre colonos y tribus de la región, así como de rumores recogidos por misioneros que hablaban de un extranjero que habría sido capturado y ejecutado en ceremonias tradicionales. La teoría del canibalismo se convirtió en la más célebre y aterradora. Varios testimonios recopilados décadas después sugieren que miembros de la tribu Asmat habrían confesado en secreto haber dado muerte a un hombre blanco en esa época como represalia por un ataque previo de colonos neerlandeses. El detalle encajaba con la fecha de la desaparición de Michael, lo que llevó a muchos a concluir que el joven Rockefeller había encontrado un destino brutal en medio de una cultura que no comprendía del todo. Sin embargo,
Nunca se hallaron pruebas concluyentes que confirmaran esta versión, y el propio gobierno neerlandés hizo esfuerzos por desmentirla, quizá para evitar un escándalo internacional. Más allá de estas versiones, surgieron también teorías aún más sorprendentes. Algunos investigadores creen que Michael pudo haber sobrevivido y decidido permanecer entre los Asmat, integrándose a su cultura y renunciando a su vida privilegiada. Esta idea romántica, aunque menos probable, se reforzó con historias de supuestos avistamientos de un hombre blanco viviendo entre tribus en años posteriores. Otros fueron más lejos, sugiriendo que Rockefeller había fingido su muerte para escapar de la presión de su apellido y encontrar la libertad que nunca pudo tener en su entorno de riqueza. El misterio se intensificó con el silencio de la familia. Los Rockefeller, conocidos por su poder y discreción, evitaron alimentar especulaciones y aceptaron oficialmente la explicación del ahogamiento. Pero esa postura solo aumentó las sospechas. ¿Sabían más de lo que decían? Se ocultó deliberadamente la verdad para evitar el bochorno de que el heredero de una de las familias más influyentes del planeta hubiera terminado en manos de una tribu caníbal. Décadas después, periodistas e investigadores independientes volvieron al caso. En los años 90, un reportaje de un conocido medio estadounidense aseguró haber encontrado pruebas de que Michael fue asesinado por los Asmat, basándose en testimonios orales recogidos entre los ancianos de la tribu. Otros documentales posteriores alimentaron la hipótesis de su muerte ritual, mostrando objetos ceremoniales que, según algunos, podrían haber pertenecido al joven explorador. Aún así, ninguna evidencia física, ni huesos, ni pertenencias, apareció jamás. La desaparición de Michael Rockefeller no solo es un enigma personal, sino también un reflejo del choque entre civilizaciones. Su historia representa el encuentro violento entre el mundo moderno y sociedades que aún conservaban tradiciones ancestrales, algunas incomprensibles para la mentalidad occidental. La obsesión del joven heredero por explorar y comprender culturas remotas terminó en un destino que quizás él mismo había buscado: perderse para siempre en el corazón del misterio. Hoy, más de 6 décadas después, el caso continúa sin resolverse. ¿Se ahogó realmente en las aguas traicioneras de Papúa Nueva Guinea? ¿Fue devorado por cocodrilos? ¿O su destino fue mucho más siniestro, convirtiéndose en víctima de un ritual caníbal que borró toda huella de su existencia? La verdad permanece oculta, enterrada bajo capas de silencio, rumores y especulaciones. El nombre de Michael Rockefeller sigue vivo, no solo como un miembro perdido de una familia de millonarios, sino como símbolo del precio de la curiosidad humana, de la osadía de ir más allá de los límites conocidos y de la fragilidad de nuestra existencia frente a lo desconocido. Quizá, en lo profundo de las selvas de Nueva Guinea, aún resuene la memoria de aquel joven que se atrevió a mirar de frente a un mundo indomable y que, al hacerlo, se convirtió en parte eterna de su misterio. Conclusión. 5 misterios, 5 puertas abiertas hacia lo desconocido. Desde las líneas trazadas en el desierto de Nazca hasta la desaparición de Amelia Earhart, pasando por las sombras de Amityville, el enigma del Triángulo del Dragón y el destino incierto de Michael Rockefeller, cada historia nos recuerda que el mundo es mucho más extraño de lo que creemos. La ciencia y la razón intentan dar respuestas, pero siempre queda un resquicio de duda, un eco inquietante que se niega a apagarse. Estos enigmas son más que simples relatos. Son advertencias de lo frágil que es la certeza, de lo limitado que es nuestro conocimiento frente al vasto universo de lo inexplicable. Quizá nunca sepamos la verdad absoluta, pero tal vez eso sea precisamente lo que los hacen tan fascinantes. Porque al final, los misterios no están hechos para resolverse, sino para recordarnos que aún vivimos en un mundo lleno de secretos.